así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas.
Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro contenido, así todos aprendemos más. Recuerda que puedes participar en el chat, estaremos contestando tus dudas. Revista Lex Informa. Agradece tu asistencia. Estamos por comenzar. Siempre con temas de interés actual, disponible para ti en cualquier momento y lugar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Revista Lex Informa. En breve daremos comienzo con un gran tema. No olvides compartir nuestro. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lex Informa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noche. Me presento, soy el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Yo le quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Magdalena Victoria Oliva, juez en retiro, juez de distrito en retiro, amiga también, una gran conocedora pues del sistema. Y le quiero agradecer mucho, doctora, que esté con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por la invitación, doctor. Le agradezco mucho, doctora, porque usted es una gran conocedora de esto, que inclusive de la reforma, es una de las que ha estado viviendo desde el principio, qué está pasando, la reforma al Poder Judicial Federal, que también a los estados. Y de verdad me da mucho gusto que esté con nosotros, doctora. Voy a leer su semblanza. La doctora es doctora en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, con mención honorífica, maestro en Derecho con especialización en litigación oral, cum laude por la Universidad California Western School of Law, cuenta con certificaciones internacionales en neuroderecho y neurociencia, aplicada a la violencia familiar y de género, avaladas por las Naciones Unidas y otras instituciones. Con más de 30 años de experiencia en el ámbito jurídico, se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Federación en la Procuraduría General de la República de 1993 al 2003.
y dentro del Poder Judicial de la Federación del 2003 ha ocupado diversos cargos hasta su nombramiento como jueza de distrito en el 2016, función que fue ratificada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además es especialista en juicio oral, derecho penal, amparo, justicia penal para adolescentes y ejecución penal. Ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales de impartir cursos dentro y fuera del Poder Judicial. Su trayectoria académica y profesional se ha complementado con múltiples diplomados y cursos en instituciones de prestigio como la UNAM, el INACIPE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además es autora de publicaciones en revistas jurídicas y medios de comunicación, destacada por su obra La neurociencia aplicada al derecho, en Granjes Básicos y su distribución a la discusión sobre temas como el terrorismo y fiscal y la prisión preventiva. Doctora, creo que tiene por ahí audio, pues está... Ya, perdón, doctor. Bueno, tu trayectoria es muy larga, doctora, la conozco, he seguido mucho su trabajo. Tiene más de 30 años precisamente laborando. Estoy viendo que tuvo 10 años en la Fiscalía de la Federación y de ahí para adelante como juzgadora, como en el Poder Judicial. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué está pasando con la gente, la gente normal, la gente quizás que no ve las noticias, y perdón como voy a decir, los acarreados inclusive, que no se dan cuenta? ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma que ya está aprobada, doctora? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la gente no lo está entendiendo, no está entendiendo la magnitud de la problemática que va a haber a futuro? Gracias nuevamente por la invitación, doctor. Es la segunda ocasión en la que estoy en su programa. Y bueno, comentarle que una de las mayores violaciones que existe justamente es la falta de información hacia la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues quisiera tratar de explicarlo a partir del título incluso que se llama el programa, que es los sesgos cognitivos, que son un tema de cuestiones inconscientes que tiene el cerebro y que nos puede dar una idea de por qué la ciudadanía no sale, por qué la ciudadanía se mantiene inerte y por qué todos estos operadores que pretenden implementar la reforma precisamente pues no hay ninguna circunstancia ni de procedimientos penales, ni de investigaciones, ni de oposiciones, ni de marchas. Pareciera que no pasa nada y creo que ese es lo más trascendente. Entonces, mire, hice una pequeña presentación, si me permiten, en donde justamente no sé si se pueda visualizar, usted me dice si se visualiza o no, y justamente, muchas gracias, la mayor violación de la ciudadanía es la falta de información. La falta de información significa que el mensaje que tú le expresas llegue de manera directa y que verifiques que esa persona entendió el mensaje. Y ahí tenemos serios problemas, porque en los últimos tiempos el mensaje llega con una cierta intención o mala intención de la información para que se cree en el ánimo de quien te escucha, pues justamente una información falsa. En este sentido, partimos de la base, entonces, de algo que se crea en el ánimo de la persona que escucha, en el cerebro. Y entonces hablamos de lo que nosotros denominamos un sesgo cognitivo, un truco para la mente, truco para que tenga un atajo, en donde ya le das una información establecida y ya no se cuestione esa información. Justamente los sesgos cognitivos lo que tienen es que es una interpretación errónea de la realidad. Entonces, para tratar de explicar la complejidad de lo que estamos viviendo, sí quiero, primero, que quienes nos escuchen hagamos dos ejercicios. Primero, que nos olvidemos del color oficialista en este momento y le pongamos otro color. Azul, amarillo, rojo o tricolor. El color que ustedes quieran, que no sea el oficialismo, y valoremos lo que está pasando, incluso en el color que quieran. No manejemos nombres, pero manejemos lo que está sucediendo en el cerebro, en el ánimo de las personas, para estar posicionados en este momento. Entonces,
lo que a través de la neurociencia podemos entender que es lo que pasa en el comportamiento de las personas es a través de un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo tiene como efecto, o es un efecto psicológico, que provoca una alteración en el procesamiento de la información. Es decir, que hay una distorsión en esa interpretación, es una distorsión irracional en ese efecto psicológico, en la percepción de la persona, en la realidad de lo que acontece, y puede ser una expresión, puede ser un pensamiento o puede ser una actuación. Esa interpretación a partir de la información sistemática, disponible de quien la expresa, en este caso yo estoy expresando una información y ustedes me están escuchando, yo puedo influir en la manera en la que ustedes van a procesar precisamente esta información, y de ahí van a emitir juicios, incluso van a tomar decisiones. Y eso es de tal importancia que precisamente por eso se debe de ser muy cuidadosa en la información que se vierte, y quien la escucha tiene que corroborar esa información y no quedarse con lo que se le dice. Desde luego se atiende a esa información, pero tienes que corroborar. Entonces, incluso los sesgos cognitivos lo que hacen es que le damos más importancia a algunos aspectos y evitamos otros, porque elegimos esa información, pero omitimos otra. Y en este sentido, afecta en la captación de la realidad. Nosotros, todos los seres humanos, la verdad es que creemos que nosotros miramos la realidad con gran objetividad y que incluso tomamos decisiones de manera firme, que hacemos un análisis de las situaciones, pero en realidad no somos buenos para ello, porque todos, absolutamente todos y sin excepción, tenemos sesgos cognitivos que son inconscientes, son atajos que toma la mente. Como nadie está exento de esos sesgos, y esos sesgos influyen en todas las actuaciones de nosotros, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esa captación de la realidad para evitar que nos llegue esa información al cerebro y tengamos creencias irracionales o equivocadas. Esto es muy importante porque al ser inconsciente, estos sesgos son involuntarios, son rapidísimos y condicionan esa toma de decisiones de manera inconsciente, pero crean en el ánimo en el cerebro un atajo. Entonces, si visualizamos, voy a ponerles aquí una imagen. Esto es un atajo. La información que se vierte llega al cerebro de la persona. Entonces la persona toma un atajo, ya no se cuestiona lo que está pasando, no lo razona, y entonces todos deciden comunicar esa información. Al comunicar esa información distorsionada, llega a terceras personas sin cuestionarse si es o no realidad, y entonces lo que ocasiona es justamente esta idea errónea o esta idea equivocada. Y de ahí partimos de la base precisamente de quién escuchas, y a ese a quién escuchas, ¿qué escuchas? Y luego de eso de qué escuchas, cuestiónate lo que te dicen, porque si no, vamos a ver otra segunda imagen que les puse aquí. Ustedes van a ver a través del espejo una manzana preciosa, riquísima, pero si ustedes vieran toda la circunferencia de la manzana, verían que la parte de atrás no está como la muestran al frente. Y eso es lo que ocasiona precisamente este atajo mental, porque este atajo mental lo hace el cerebro para adaptarse pues mejor al mundo. Pero como esta información influye en el cerebro de las personas, pues entonces esa información que se vierte, pues precisamente altera la toma de decisiones. No es fácil luchar contra los sesgos, incluso porque como son inconscientes, pues evidentemente ni siquiera los advertimos. Entonces, cuando nos llega la información, esa información se filtra y solamente dejamos lo que desde nuestro punto de vista es importante, porque la tomamos de manera rápida, de manera que consideramos que era eficiente, y desde luego nos genera pensamientos erróneos de esa toma de decisiones. Y desde luego esta circunstancia nos trae como consecuencia que este procesamiento de la información, no lo que digo, sino lo que ustedes captan
y a partir de los segundos que ustedes captan, cómo procesan esa información. Cada persona tomará el propio atajo mental de esa información motivada por otras cuestiones. Cuestiones morales, cuestiones emocionales, cuestiones de compromiso, cuestiones de representatividad en la propia sociedad, ¿no? Entonces, si me pregunta por qué estamos en estas circunstancias o qué es lo que pasa con la ciudadanía, le podría decir que la ciudadanía, desde mi punto de vista, la vamos a dividir en dos aspectos. Una, que actúa perfectamente consciente de lo que está sucediendo, que a sabiendas que lo que sucede es incorrecto, sigue avanzando en él. Pero hay otra parte de la población, digamos, la primera, hablemos hasta incluso de una cuestión de consentimiento, y sigue avanzando sabiendo que lo que hace es incorrecto, pero trata de justificarse con diferentes manifestaciones, y eso lo vemos a diario en los medios de comunicación. Pero hay otra parte de la población que por diferentes circunstancias, al haber escuchado esta información, se creó en su cerebro este atajo, y en ese atajo creó un error cognitivo o un sesgo para confirmar lo que escuchó por primera vez. Particularmente, en el 2018 se comenzó a un desprestigio del Poder Judicial de la Federación. Todo lo que acontece en el país, todo el tema de seguridad es atribuible al Poder Judicial de la Federación. Todo el tema de la justicia lenta, corrupta y que se atiendan las cúpulas, se dijo, es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación sin tener una sola prueba. Y se afirma que no hubo prueba porque incluso el pasado 16 de noviembre del 2024, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio gobierno, consciente de lo que estaba diciendo, afirmó que para la propuesta de reforma el 5 de febrero del 2024 del anterior presidente de la República, no había diagnóstico. Es decir, no había estudio, no había una investigación, no había ningún razonamiento, de tal manera que se afirmó esas circunstancias y se repitieron a partir del 2018 y durante todo el sexenio. Cuando tú das una información sesgada de esa naturaleza, en diferente lenguaje, pero enfocado a lo mismo, al desprestigio, entonces hablamos de un tema que se llama priming asociativo enmascarado. El priming asociativo enmascarado consiste en que la persona sabe que está mintiendo, sabe que la información que va a dar, escucha, no tiene sustento, pero la sigue afirmando. Y además, esta persona que miente tiene dos aspectos: la frialdad en su actuación y no siente remordimiento. De tal manera que al no sentir esas dos cuestiones sigue mintiendo y sigue afirmando cosas falsas. Ese desprestigio se fue trasladando día con día, día con día, lo que ocasionó bajo la esperanza de lo que representaba el anterior presidente, porque hay que decirlo fuertemente, digamos, él representaba un supuesto cambio. Y entonces la ciudadanía, voy a repetir algo que me dijeron recientemente en un lugar turístico, en donde estuve con un evento. En ese lugar turístico me dijo una persona y se me quedó muy grave. Me dijo, cualquier promesa de mejorar la justicia, estamos tan necesitados de esa justicia que le creemos a quien no lo prometa. Eso que yo escuché de un ciudadano me queda clarísimo con el anterior gobierno, porque eso significó que esa promesa de un cambio, pues es lo que mantenía a la ciudadanía en escucha de esa información. Quien emitió esa información no fue lo suficientemente responsable para tener cuidado de las palabras, justamente por el efecto del sesgo que puede ocasionar en las personas. Insistió en el desprestigio del Poder Judicial de la Federación, de tal manera que en ese priming asociativo, que es hacer pasar por un segundito, parece que se le cortó a la doctora o nosotros. Ya el equipo lo está resolviendo.
Parecer se nos fue el internet. Un segundito, doctora, un segundito, no sé si nos escuche. Sí, se salió. ¿Mandé? Se nos fue el internet. Está acá. Un segundito, doctora, si nos escucha, por favor. ¿Ya me escucha, doctora? Sí, doctora, ¿me escucha? Perdón, doctora, creo que se nos desconectó el internet. Una disculpa a todos los que nos están viendo. No, pues ya, esto a veces ya es muy común. Perdón, ¿sí me escucha, doctora? Y ya la escucho bien. Perdón, adelante, doctora. Ok, bueno, voy a compartir la pantalla. La verdad es que no sé dónde me quedé. Estamos donde En dice... la quinta diapositiva. Es en la quinta diapositiva, doctora. Y estaba hablando de la séptima. Y estaba hablando de la séptima, me están comentando. Bueno, a ver, déjeme ver. Me podría decir, es que como me seguí hablando, la verdad es que ya no sé en qué parte me quedé del tema para no repetirlo. Estaba explicando la séptima. Estaba hablando del crimen asociativo enmascarado, no sé si, Sí, primero no sé si esa esa parte sí la alcanzaron a escuchar. Así es, donde usted estuvo en un lugar de que creo de vacaciones y una persona le comentó algo muy... Ok. Sí, esa persona lo que comentó es que es tanta la necesidad de justicia que cualquier promesa que se realice, pues en realidad están ávidos de esa esperanza. Y justamente este crimen asociativo enmascarado lo que tiene es que precisamente se hace pasar como cierta una información que no lo es, de tal manera que esa circunstancia hace que el escucha capte esa información como válida. Y en este caso, si es tan reiterativa, pues precisamente eso es lo que ocasiona una deformación en esa información y por lo tanto eso es lo que ocasiona que tenga tanta influencia. Entonces, aquí es muy importante establecer que precisamente esa información o ese desprestigio que se llevó a cabo desde el 2018, pues ocasionó en el ánimo de quien escucha algo que se le denomina sesgo de confirmación. Y precisamente por eso la ciudadanía no sale, está pasiva, nadie dice nada. Hay violaciones absolutas a suspensiones de amparo que impactan en relación al desprestigio incluso de las propias instituciones y a no respetar las mismas instituciones, a destruirlas totalmente. Este sesgo de confirmación se le llama así, es de los más comunes y consiste en que quien escucha da por válido
determinados hechos o datos que corresponden o que respaldan una opinión previamente establecida y niegan desde luego todo aquello que no lo es. Este sesgo de confirmación tiene un efecto porque es una consecuencia de un pensamiento que uno selecciona como válido y se le da una interpretación subjetiva, y entonces a partir de esa información tu cerebro, diríamos en términos coloquiales, se casa con esa información, y a partir de ahí todo lo que venga va a ser para confirmar ese sesgo que tú ya estableciste. Se destaca porque desde el 2018 se desprestigió el Poder Judicial para justificar un reemplazo de todas las personas juzgadoras. Aunque se dice que es del foro común, la verdad es que lo que pretendió siempre la reforma es la desaparición de uno de los poderes de la Unión, para que solamente quedara concentrada en dos, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, este sesgo de confirmación a partir de una información incluso sesgada y sostenida por afirmaciones falsas, repetida en diferentes momentos y de diferente forma, pero con el mismo fin, trajo como consecuencia en que quien lo escucha tuvo un proceso mental que se caracterizó por filtrar esa información que recibió el escucha y de forma inconsciente buscó quien él escucha sobrevalorar a través de todo lo que se decía precisamente esa posición, reafirmando aquella postura que ya se había establecido. Ejemplo, se desprestigió al Poder Judicial. Todo lo que sobrevenga con él, incluyendo la violación de la propia ley, incluyendo la violación de la propia suspensión, haciendo cualquier actuación, es válida. ¿Por qué? Porque tú tienes un sesgo de confirmación a partir del cual tú estableces que esa información que te dieron ávido o con esa esperanza de mejorar la justicia, pues eso es lo correcto. Y por lo tanto no te cuestionas absolutamente nada. Tu cerebro tomó un atajo, ya no mira hacia ningún lado, solo tomó un atajo y solamente va enfocado a confirmar y a confirmar esa información que fue la confirmación de aquel que te dio en esta información falsa. Y desde luego vas a desvalorar todo lo que venga y que no respalda esa información. Y esto tiene trascendencia porque este sesgo de confirmación que se cree en la mente, recuerden que es inconsciente, no te das cuenta, vaya, está vinculado con otros sesgos. Y entre otros sesgos con los que está vinculado, uno, por ejemplo, es el efecto encuadre. ¿Por qué el efecto encuadre? Porque también es de los más habituales y establece conclusiones en función de cómo se transmite esa información. Esto lo realizan básicamente en la política y en los medios de comunicación. ¿Cómo influyes en la opinión pública? Y aquí veamos cómo han influido en la opinión pública los medios de comunicación ante la carencia de una información directa, clara y precisa hacia quien escuche. También hay otro sesgo que se llama ceguera por falta de atención. Todos estos se vinculan. Desde mi punto de vista, por supuesto, pueden coincidir o no, pero es el análisis que yo he realizado a lo largo de toda esta reforma. Este sesgo, por ejemplo, es una consecuencia de un error de atención. Cuando tú escuchas una información a través del crimen asociativo enmascarado, en donde solo quien te da la información te habla de cosas malas, es decir, te da un negro. Nunca te habla de cosas buenas, solo lo malo, solo lo negro, el desprestigio del Poder Judicial sin hablar de lo bueno que había hecho el Poder Judicial. Y entonces, cuando tú le cuestionas a una persona después de 6 años, y bueno, lo que llevamos de este sexenio, hablando mal de un Poder Judicial, no hay posibilidad en el crimen asociativo enmascarado de crear un gris. Solo hay blanco o solo hay negro. Si tú hablaste a través de esa información de un color negro y tú le cuestionas después a las personas si es viable cambiarlos, te van a decir que sí, porque solo hubo una información. ¿Faltó comunicación? Por supuesto que faltó comunicación por parte del Poder Judicial de la Federación y de todos los que integramos el Poder Judicial de la Federación. Pero es que lo hemos hecho a lo largo de esta defensa de la independencia judicial, no logramos llegar a la escucha porque no entendíamos esta parte del sesgo y cómo comunicarnos para llegar a la escucha con una información clara. Entonces, también
hay otro sesgo que se vincula con el sesgo de confirmación, que es el sesgo de autojustificación. Como tú ya traes un sesgo para decir lo correcto es cambiar al Poder Judicial de la Federación porque es negro, es malo, entonces a partir de ahí, todo lo que hagas, incluyendo incumplir con la Constitución y con la ley, es válido. Pero entonces, cuando te das cuenta que esa violación de la ley la estás realizando, entonces tú te justificas y comienzas a justificar constantemente sobre todo lo que has hecho para no sentir incluso remordimiento y pasar ese error como algo consentido y volver precisamente al sesgo de confirmación. Y entonces llegamos a otro sesgo, que es el sesgo de anclaje, o se le llama heurístico de anclaje, es decir, todo esto va englobado y se reafirma esta primera información para, de alguna manera, jugar con todas las demás decisiones y llegar precisamente a este tema en el cual las personas están establecidas para justificar precisamente esa información. Entonces, como ya les dije, vemos esta manzana, que es la información que se les dio. No sé si se ve en la pantalla, pero hay una manzana que, si ustedes la ven, se ve preciosa, hermosa para comerse. Pero si le dieran la vuelta, verían que toda la parte de atrás de la manzana es diferente. Y entonces eso significa que quien habla tiene que tener cuidado en la información para no crear este sesgo en la población. Y por eso al principio hablé de dos aspectos en particular y dije, la ciudadanía se divide en dos. Una, que está plenamente consciente, que sabe que lo que está haciendo es incorrecto, pero que la finalidad es apoderarse de un tercer poder, que es el único poder que califica las arbitrariedades de las autoridades, no califica de los particulares, sino la arbitrariedad de las autoridades, y por lo tanto eso trae como consecuencia precisamente que podamos evitar que alguien viole la ley. Y en este sentido, una vez explicado este sesgo, vayámonos al escenario en el cual desde el 2018, sin un diagnóstico, hubo una propuesta de reforma. Y entonces, para que la población, no es tan simple así como decir, a la población le ocasionaste un sesgo de confirmación. Si me permite, termino la idea para completarlo. Miren, para poder llegar a un sesgo de confirmación, se requiere invariablemente poner los presupuestos sobre la mesa. Es decir, ir colocando, es como, imaginemos que tenemos una comida y en esa comida esperamos a los invitados. Entonces, como es una comida, vamos preparando la comida, vamos preparando los cubiertos, vamos montando la mesa, vamos sentando a los invitados, vamos trayendo la comida y luego vamos sirviendo la comida y luego todos degustamos la comida. La disfrutamos y luego podemos hacer comentarios y hacerlo sobremesa. Eso que se llama la preparación de alguna manera de esa invitación que ustedes hacen, pues justamente para poder llegar al sesgo de confirmación no es que de un día para otro se realizó, no, se realizaron diferentes actos para poder llegar a este sesgo de confirmación de cierta parte de la población, porque como lo dije y lo reitero, la otra parte de la población está consciente de lo que está haciendo y lo sigue realizando porque viene apoyado con la pasividad de quienes tienen este sesgo de confirmación. Y para eso hice unos apuntamientos nada más, no sé si me permita establecerlo o quiere hacerme alguna otra pregunta. No, adelante, doctor, adelante. Yo ya estoy inclusive apuntando mis preguntas. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, esta colocación de la mesa para los invitados, vamos a verla a través de una lámina que desde luego toda esta presentación se las puede compartir precisamente a su grupo de quienes amablemente nos escuchan, para que les compartan esta presentación y traten de recordar lo que aquí estamos viendo. Entonces, ¿cómo logramos estos presupuestos para el sesgo de confirmación? Como ya lo dije, hubo un discurso de desprestigio desde el 2018. En la Comisión Interamericana se dijo y se afirmó por parte del propio gobierno federal que no hubo diagnóstico, no hubo ninguna investigación. Incluso el Poder Judicial de la Federación tenía alta calificación
de parte de los usuarios, no de extraños, de quienes usaban el servicio público federal, concretamente los juzgados y tribunales, incluso la Corte, pues tuvimos una muy buena calificación, teníamos altos estándares de revisión, teníamos concursos, teníamos exámenes de capacitación, bueno, exámenes altísimos y complejos para lograr obtener el cargo de ser personas juzgadoras, y desde luego vigilancia, siempre. Existieron siempre las denuncias y se procedía en contra de los jueces en materia administrativa y en materia penal. Incluso el anterior presidente de la Corte modificó el acuerdo de nepotismo, en el cual incluso se hicieron diferentes calificaciones para cambiar incluso de adscripción a diferentes titulares que tenían un sinnúmero de familiares, lo cual desde mi punto de vista creo que tampoco es tan malo si se toma en consideración que estas personas realicen concursos de aptitud, es decir, exámenes de conocimientos que no practican las personas juzgadoras. Será tanto como decir que si eres médico no quieres que tu hijo sea médico. Si tu hijo es médico y tiene la capacidad y la idoneidad para hacerlo, pues creo que eso no es malo. Lo segundo que ocurrió es que el proyecto de reforma que se realizó fue el 5 de febrero del 2024. Contaba el presidente con 3 meses para solicitar una prórroga para su discusión, no la solicitó. Entonces hay por ahí un artículo en el reglamento de la Cámara de Diputados que te establecía, si no pides, es decir, si pasan esos 3 meses, pides la prórroga, te puedo ampliar esa prórroga. Pero aquí había un detalle, aquí no se había establecido esta petición de prórroga por parte de quien presentó el proyecto, es decir, el presidente de la República. Y aún así se interpretó por el Congreso haciendo como válido esos otros 3 meses, y por eso la reforma se termina de discutir hasta agosto. Es decir, de manera apoyando esta información sesgada y este proyecto de aparente reforma para mejorar la justicia, lo cual no fue así, se amplió esos 6 meses. Y precisamente por eso se realiza una discusión que no debió de realizarse en aquel tiempo, sino debió de haberse presentado en una siguiente legislatura. Ese es el castigo para quien presenta un proyecto y no se realiza la discusión en esos 6 meses. Después se va colocando la mesa y en este sentido vienen 20 propuestas, de las cuales 18 eran constitucionales, pero estaban vinculadas unas con otras, para en su caso, modificar el sistema de gobierno. Tenemos un sistema de gobierno de la división de poderes de la República, y esta modificación cambia esa estructura, particularmente para cambiar esta división de poderes de tal manera que solamente quede concentrado en un poder hegemónico. En este caso tiene la mayoría calificada, pues obviamente el partido oficialista, y es ahí donde se queda el poder. Luego viene otra colocación de la sobremesa, que es, hay un tribunal electoral que califica todo el tema electoral, porque esta propuesta, digamos que a la que más se le dio publicidad es a la del Poder Judicial de la Federación, pero hubo prisión preventiva, hubo el INE, hubo el INAI, la desaparición del INAI, hubo la Guardia Nacional y otras tantas. De tal manera que cuando se determina que el Poder Judicial, aunque se diga local y federal, pero estaba enfocado básicamente al federal, que tenía que cambiarse y que los jueces tenían que ser electos por voto popular, lo cierto es que eso significa que al tratarse de una cuestión electoral, pues se pensó que quien podía calificar de alguna manera cualquier inconformidad, pues era el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral está compuesto por 7 magistrados, y desde hace mucho tiempo está incompleto, sigue estando incompleto con 5 magistraturas, de las cuales entonces, dolosamente, de alguna manera se puede pensar así, el Senado o el Congreso no cumple con su obligación de completar el Tribunal Electoral, y pese a eso, pues siguen trabajando. Luego, este Tribunal Electoral incompleto califica una sobrerepresentación de las cámaras. Esto no lo pudieron hacer en aquel entonces cuando se vino la propuesta del 5 de febrero, por eso se tuvieron que esperar hasta agosto para esperar los tiempos, porque la sobrerepresentación se califica hasta septiembre. Y ahí se establece, en esa sobrerepresentación que se califica de las cámaras, pero aquí hay un tema muy importante. El Tribunal Electoral
Recordemos que la reforma de febrero tiene 3 modificaciones en agosto y en septiembre, de tal manera que en la última propuesta y previo a calificar la sobrerepresentación, el Tribunal Electoral iba a ser cambiado igual que los demás magistrados del Poder Judicial de la Federación en 25 y 27. Pero previo a la sobrerepresentación, este Tribunal Electoral es premiado porque en los transitorios de la reforma se determina que se les va a ampliar el plazo en el ejercicio de su función y iban a ser cambiados hasta el 2027. Incluso uno de los magistrados ya debió de haber salido, pero con este beneficio, pues se amplía hasta el 2027. Y estas vacantes, que son 2 que van a postularse en el 2025, pues durarán en el encargo hasta el 2033. Esa es la primer colocación de la mesa. Luego vendría la reforma del 15 de septiembre del 2024, cuando ya se había calificado la sobrerepresentación, se aprueba, pero lo sorprendente es que si tomamos en consideración que los legisladores, muchos de ellos no son abogados, el lenguaje de los abogados, es decir, el lenguaje jurídico es complejo, la terminología es difícil de comprender, los alcances de una reforma son muy difíciles de comprender, y sin embargo, esta reforma se aprueba tan rápidamente. Fíjense, en agosto es cuando se discute. Luego de agosto hay dos modificaciones, agosto y una en septiembre, 3, rapidísimo, o sea, menos de 2 meses. Y luego en septiembre se aprueba. Y para que procediera una reforma constitucional tienes que acudir a las legislaturas locales. Entonces tienen que ser por lo menos 17 legislaturas locales quienes la aprueben para que se haga esa reforma. Entonces, cuando se envía esta reforma ya aprobada por, obviamente, los diputados y senadores, entonces, recordemos que incluso varios senadores de oposición, pues incluso se pasaron precisamente al oficialismo y votaron esta reforma. De tal manera que cuando se envían a estas por lo menos 17 legislaturas, estas se aprobaron en minutos. En minutos. Un ejemplo de ellos es Oaxaca. Llegó y se aprobó en minutos y se regresó. De tal manera que no es posible que el cerebro comprenda estos alcances jurídicos y ahí hay varios presupuestos. Obedecieron al oficialismo de manera contundente, pero aquí sí había el consentimiento expreso de que lo que estaban haciendo era ilegal, incorrecto, porque había que sentarse para revisar esa información de la modificación, o bien realmente ya la tenían desde meses antes y quizá ya la habían discutido, ¿no? Lo cual también es un tema de ilegalidad. Desde luego esta sobrerepresentación desde las cámaras se logra precisamente porque al votar, los ciudadanos votaron por un 54% de estas legislaturas. Sin embargo, al calificar la sobrerepresentación, precisamente el tribunal, pues precisamente se les da mayor número y es ahí donde obtienen una mayoría avasalladora y los poderes de oposición o los partidos de oposición son ahora minoría. Obviamente, este panorama tenía un solo objetivo, ¿cuál? Desaparecer al Poder Judicial de la Federación, porque es el único que califica los actos arbitrarios de la autoridad. ¿Cuál autoridad? Cualquiera, ejecutivo, legislativo e incluso el judicial. Entonces se ordenaba destituir a todas las personas juzgadoras de carrera judicial con amplia experiencia y que se sustituyera por perfiles precisamente que no tuvieran esa especialidad, y ahorita lo estamos viendo. Y ahora vamos a llegar al tema de lo que sucedió el día de hoy. Eso que acaban de escuchar de mi parte, que por supuesto pueden revisarlo tanto en redes sociales como en las publicaciones del propio Congreso, particularmente del Senado, todo está documentado, no hay ninguna información falaz, pero es bueno que la confirmen. Eso ocasiona en el cerebro de las personas cierta tendencia o cierto sesgo para calificar como válido aquello que les prometieron en ese desprestigio. Todo lo malo es atribuible al Poder Judicial de la Federación, confirmemos ese sesgo, cambiemos al Poder Judicial de la Federación. Luego, sigamos poniendo la mesa. Con base en este cúmulo de ilegalidades, ciudadanos y personas juzgadoras interpusieron diversos juicios de amparo contra la reforma constitucional desde un principio. Conocieron diversos juzgadores en diferentes estados de la República. Actualmente ya se concentraron a Jalisco.
Sin embargo, en esos amparos, algunos fueron desechados, otros fueron prevenidos, obviamente se interpusieron los recursos, pero otros fueron admitidos e incluso se concedieron las suspensiones. Incluso debo decirles que ya se obtuvo el primer amparo de fondo, pero que hay aquí una autoridad que no quiere cumplir el mandato judicial, y eso rompe el Estado de Derecho porque desconoce las instituciones tan trascendentales como sería un mandato judicial, y además desconoce precisamente la división de poderes. Luego, como se dieron cuenta que se había concedido estas suspensiones, realizan otra reforma. Y esa reforma se denominó de supremacía constitucional, que impide a cualquier persona, autoridad me refiero, que interprete la norma constitucional. Se han hecho cuestionamientos sobre ese tema, porque incluso por el solo hecho de estar en la Constitución se da como válido y por lo tanto ya no procede ningún amparo. Contra eso también se interpusieron amparos y ya se obtuvo el primer amparo de fondo, es decir, nos dan la razón diciendo la ilegalidad de esta reforma constitucional por todas las anomalías que ahora no las digo todas, pero estoy dando generalidades. Sigue la autoridad sin cumplir con ese mandato. Seguimos poniendo la mesa. Luego, las autoridades, como incumplen esta suspensión, es de tal gravedad, porque quiero que lo comprenda la ciudadanía. El juicio de amparo, una de las figuras jurídicas más importantes es la suspensión. No atiende al fondo, atiende una medida cautelar que impide que el amparo desaparezca y que impide que la autoridad siga violando ese derecho humano. Ese amparo, esa suspensión que protege a todos los ciudadanos y que ha representado a México en todo el mundo como una de las figuras jurídicas más importantes, en este sexenio pasado y en este que está transcurriendo, se incumple conscientemente con estas violaciones, con estas suspensiones de amparo. Y se dice de manera enfática y ante los medios de comunicación, pueden consultarlo en cualquier red social, todos los operadores lo manifiestan, es decir, los que traen este sesgo y los que dolosamente saben que están actuando mal, y manifiestan, no vamos a cumplir la suspensión, desconocemos las resoluciones de amparo y por lo tanto desconocemos todo lo que impacta en el Poder Judicial de la Federación. Eso tiene un impacto de tal trascendencia que a pesar de que eso rompe el Estado de Derecho, rompe el equilibrio de poderes, la ciudadanía no sale por este sesgo de confirmación al cual nos sometieron durante más de 6 años. Y precisamente por eso las autoridades siguen incumpliendo. Ahora, esta reforma constitucional, y quiero que lean la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre del 2024, que entró en vigor al día siguiente, establece de su lectura la desaparición de uno de los poderes, el Poder Judicial de la Federación. Pero algo que es sumamente grave es el otorgamiento de un poder ilimitado al Senado de la República, ya no al Congreso, ya no al Ejecutivo, al Senado de la República. Y eso incluso pone por encima del propio Poder Ejecutivo. Desaparece la división de poderes y se sustenta aparentemente con un clamor popular de este sesgo cognitivo que se dijo el Poder Judicial es malo, es negro y por lo tanto hay que desaparecer. Pero apoyado por la sobrerepresentación y por lo tanto entonces pues no hay que cambiar, hay que cambiar. Y les voy a poner una imagen que quiero que la entiendan. Ese es el amparo, ese es el incumplimiento de la suspensión. Fíjense el 1 cómo está al revés y por lo tanto está casi a punto de aplastar a la persona. Eso es lo que está ocasionando en este momento las violaciones de las suspensiones de amparo. El 2 carga aparentemente el peso y el 3 pues está ahí muy a gusto. Bueno, pues esos son los 3 poderes de la Unión. Eso es lo que representa esta imagen. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con la determinación judicial. ¿Por qué se tiene que cumplir con la determinación judicial? Primero, porque está establecido en la Constitución. Segundo, porque tiene que ver con el orden social. Porque si no hay orden social y no hay respeto por las instituciones, esto se convierte en la jungla. De tal manera que cualquiera puede incumplir las suspensiones. Y voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que tienes un hijo que acabas de ganar un amparo
que te protege y te dice, bueno, que durante el procedimiento te dieron la suspensión y se ordena que te entreguen a tu hijo. Y van a recuperar a tu hijo porque tú ya ganaste esa suspensión y simplemente te dicen, pues yo no estoy de acuerdo y no lo voy a cumplir y me voy a quedar con mi hijo, te dice tu esposo o tu ex esposo, y se queda con tu hijo. O pongamos otro ejemplo, te van a detener y tú dices, oye, yo tengo una suspensión en donde me dice que puedo enfrentar mi procedimiento en libertad, así que llévame al centro de justicia y ponme en libertad ante el juez de control. Y te va a decir la policía, pues fíjate que no estoy de acuerdo, me voy a romper tu suspensión, no va a ser lo mismo que me la muestres o no me la muestres, no la voy a cumplir, te voy a poner a disposición y te voy a ingresar al reclusorio. De esa magnitud es la violación de la suspensión, solo que cuando se trata de la violación de los juzgadores, con este sesgo de confirmación que tienen los ciudadanos, que nublan su mente, que toman este atajo, les impide entender que desde la cúpula se ordena el incumplimiento de una resolución de un mandato judicial que pone en riesgo a todos los ciudadanos ante la inminente violación de derechos humanos. Entonces, continuamos con esta sobremesa. Durante esta implementación, es decir, echar a andar la reforma pese a las suspensiones, pese a las concesiones de amparo de fondo, entonces, durante esta implementación, se dijo en la reforma algo que es importantísimo, incluyendo que incluso al haber interpuesto los amparos, eso no se desatiende, o sea, se interponen los amparos contra esa reforma, sí, pero no se desatiende que la propia reforma en los transitorios prohíbe la interpretación de todo lo que se dijo en la reforma. Y se dijo, esta es la reforma que yo propongo, que propuso el presidente el 5 de febrero y que se aprobó hasta el 15 de septiembre del 2024 con esta sobremesa que ya les dije. Entonces, te dice, se prohíbe la interpretación. Tú tienes que aplicar la reforma tal cual lo dice aquí. Y por lo tanto, van a venir legislaciones secundarias para cumplir con lo que yo te estoy diciendo. Incluso, tienes que aplicar la reforma a la literalidad. Pero con este sesgo de confirmación de la población que permanece inactiva, pero con la otra población que sabe que lo que está haciendo es incorrecto, que sabe que está cometiendo un delito de violación a la suspensión, continúa con la implementación. ¿Quién es? El Senado, quien tiene un poder ilimitado por encima del Poder Ejecutivo. Si ustedes leen la reforma línea por línea, se van a dar cuenta del poder ilimitado que se le concede al Senado. En ese sentido, el Senado, que sí conoce, que sí entiende, que sí está consciente de esto, se erige él como el máximo intérprete de la reforma. Y por lo tanto dice, yo, a pesar de que me hayas establecido que no procede la interpretación, yo, como máximo intérprete, incluso por encima de la Corte, yo soy el omnipresente y el omnipotente, y por lo tanto yo no voy a atender a la interpretación literal, yo voy a hacer las modificaciones, y es toda la legislación secundaria que ha venido haciéndose con infinidad de errores, porque obviamente la reforma fue una ocurrencia que se permitió, luego se apoyó con este sesgo de la población para que permaneciera callada, y luego han venido haciendo modificaciones a la ley secundaria, y luego, pese a que hay ley secundaria, reglamentos, acuerdos, los siguen modificando a lo largo de los topes que se encuentran, digamos. Y en este sentido, como el Senado se erige como el máximo intérprete de la reforma, pues lo primero que establece el Senado es, no voy a suspender la implementación, voy a continuar, voy a violar la suspensión, no me interesa, porque el fin es cambiar al Poder Judicial de la Federación. Y entonces, al interpretar el Senado, la primera interpretación en violación de derechos humanos que hace el Senado, la colocación de la mesa, ya vamos ahorita como en la colocación de el cuchillo, el tenedor, la servilleta. En este sentido, lo primero que hace es la tómbola. Primero la tómbola, a pesar de que había dictado un acuerdo, en la misma sesión modificó todas las reglas.
Incluso ustedes vieron en la sesión cómo se caían las pelotas, cómo estableció, tuvo que meter 100 pelotitas para determinar cuál es non y cuál es par. Me parece que con poner una y dos eran suficiente para establecer cuál es non y cuál es par. Pero bueno, aquí consideraron que solamente se podía establecer non y par metiendo 100 bolitas y así se hizo. Pero lo grave es que esas modificaciones se hicieron en el Senado, en el mismo momento, no hubo transparencia, las cámaras no apuntaban de quienes estaban presentes, no se estableció cómo se realizó la votación y cómo se podía modificar en ese sentido. Sin embargo, el Senado, que se considera el máximo intérprete, dice, así se hace y así se hizo. Luego inicia la contienda, particularmente sin tener reglas claras. En un inicio se cedieron estas funciones al INE, funciones obviamente del legislativo. Posterior a ello, dentro del plazo que concedió la reforma, se establecieron las reglas del INE, pero pues prácticamente pues el INE ha ido modificando sus propias reglas, lo cual este inicio de la contienda electoral violó la integridad electoral. Luego se crea legislación secundaria en tiempo récord, sin análisis de fondo y sobre todo sin prever cuestiones no previstas. Esto es a lo que nos enfrentamos. Cuando existe una ley, existen lagunas, le correspondía en todo caso al órgano jurisdiccional, es decir, a los jueces y magistrados, establecer la interpretación de esa ley o de esa laguna. Venían a quejarse sobre esos aspectos y entonces procedía su análisis a través del juicio de amparo. Pero actualmente, como el Senado considera que es la persona que tiene el máximo poder y tiene la última palabra, pues interpreta estas circunstancias. Y es ahí donde nos encontramos con una información sesgada, una información distorsionada de la realidad. Estos sesgos cognitivos afectan la mente de las personas, pero también se crea algo que se llama hartazgo. Las personas, al escuchar el Poder Judicial, incluso nosotros, pueden incluso cambiarle de canal, pero lo importante es que lo hacen porque ya traen este atajo mental en donde dice, para mí lo válido es quitar al Poder Judicial porque el Poder Judicial es lo negro y por lo tanto al quitarlo en automático y de manera mágica se van a cambiar las cosas, lo cual es falso en todos los aspectos y por diferentes razones. Luego sigamos poniendo la mesa. Vienen las leyes secundarias, obviamente las leyes secundarias, pese a que la reforma constitucional dijo, se prohíbe la interpretación y tiene que ser a la literalidad, bueno, pues como ya haces una ley secundaria y sigue el Senado considerándose el máximo intérprete, pues se le hace fácil modificarla, cambia lo que dice la literalidad de la reforma constitucional y lo plasma en una ley. Total, no pasa nada, porque pues violo la suspensión y violo los amparos, no reconozco el Estado de Derecho y no reconozco las instituciones. ¿Qué puede pasar si tengo una ciudadanía que está pasiva y no dice nada? En ese sentido, pues se siguen modificando, pese a que hay ley secundaria, acuerdos, reglamentos, se siguen modificando y se siguen modificando. Luego, evidentemente, estas incongruencias, desde luego, ocasionan en el ánimo de las personas que en este momento, incluso lo reconoció recientemente el Instituto Nacional Electoral, pues que la ciudadanía desconoce la reforma, no sabe qué es lo que va a suceder, escucha la información pero no la comprende, no sabe qué cargos se van a votar, no sabe cómo las va a elegir, no sabe ni por qué le toca a él votar, no sabe ni siquiera qué significa idoneidad, no sabe de los comités de evaluación, no sabe absolutamente nada, porque solo se ocupó el gobierno de distorsionar esta información durante 6 años, pero sin dar esta información clara, porque evidentemente no le convenía. Y toda la fuerza del Estado solo fue enfocada a poner el color negro en el Poder Judicial de la Federación a través de este crimen asociativo enmascarado. Desde luego, una de las más graves violaciones, para seguir poniendo la mesa, es la que ocasiona en el Instituto Nacional Electoral, quien ha manifestado, no tengo presupuesto, no tengo personal capacitado, no me alcanzan los tiempos, no entiendo qué es lo que voy a hacer, pero me obligan a hacerlo. Entonces, en ese sentido, la mayor violación es que cambia los distritos, los circuitos judiciales por distritos electorales o distritos judiciales. Y esto tiene una trascendencia, porque los circuitos judiciales son la circunscripción en donde atiende el juez, jueza, magistrado o magistrada.
Y los distritos judiciales tienen que ver con la población, con el estado, con la región, con la demarcación geográfica. De tal manera que si tú vives en un lugar, pero tu distrito, es decir, tu juez está en otro municipio, pues tú ya no vas a poder votar porque posiblemente salga del lugar donde está en la residencia. Incluso, precisamente, el INE, como lo dije, ha destacado algo muy importante. Miren, se ha afirmado que esta elección es por voto popular y se ha establecido que este voto le va a dar mágicamente la transformación a la justicia, una justicia en donde están los asuntos pendientes de resolver, en donde seguirán llegando nuevos asuntos y en donde se requiere una alta especialización. Sin embargo, esta elección por voto popular tiene varias connotaciones. Primero, no es un voto universal. ¿Por qué? Porque no van a votar las personas por todos, solo van a votar en cierta región y por ciertas personas. Y ahí viene la violación de los distritos judiciales. A pesar de que tu juez que a ti te va a sancionar o a resolver un asunto de tu hijo, de quien sea, no pertenece al distrito en el que tú vas a elegir. Y segundo, como solamente te van a poner en una lista una infinidad de nombres, que te va a llevar varios días, incluso la elección, está comprobado que va a llevar varios días. Sin embargo, tú no vas a saber quiénes son porque es una infinidad de nombres. Si ahorita yo les preguntara cómo me llamo yo, si no apareciera ahí mi nombre, seguramente no lo ubicarían. O si yo les preguntara cómo se llama el director de la revista, posiblemente no la sabrían. Entonces, ¿cómo elegir un sinnúmero de personas que no conoces quiénes son ni nada de lo que ven? Y entonces el INE dice, oigan, ¿por qué no me ayudan a través de estas cuestiones pedagógicas? Es decir, eduquemos a la población y digámosle para qué es el voto, quiénes son, qué es lo que van a hacer. Y yo pregunto, eso se debió de haber hecho antes. Eso se hace para un diagnóstico y ese diagnóstico te lleva como resultado una reforma. Eso no se puede hacer durante la contienda electoral porque incluso no hay tiempo para poderlo llevar a cabo. Entonces, sigamos poniendo la mesa. Se establecieron diferentes comités de evaluación y se dijo, cada comité de evaluación tiene libertad para emitir sus propias convocatorias, son independientes. Y así hubo un comité de evaluación del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Sin embargo, diversas personas promovieron amparo y se otorgó la suspensión para que los tres comités de evaluación, no uno, los tres, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, no avanzaran en la implementación. ¿Por qué? Porque deriva precisamente del amparo contra la reforma del 15 de septiembre del 2024. Y luego en vía de cascada viene toda esta irregularidad. Entonces, el único que cumplió con la suspensión fue el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Los demás, de manera directa y ante los medios de comunicación, dijeron, no voy a cumplir la suspensión, por las razones que quieran, no voy a cumplir la suspensión, no atiendo la resolución de amparo y por lo tanto la reforma va porque va. De tal manera que lo que se hace es romper nuevamente las instituciones y cumplir con determinaciones judiciales, pese a que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece el delito de violación a la suspensión de amparo, con pena de 3 a 9 años de prisión, multa, destitución e inhabilitación del cargo, del empleo o comisión, lo que tengan, con independencia de diferentes delitos que puedan cometer. Desde luego, en materia incluso de esta sanción, pues no hay sanciones, porque quienes podrían conocer de ella sería la Procuraduría General de la República. Y en este sentido, entonces, el Comité de Evaluación es el único que, por ser juzgadores, obviamente quienes integran el Poder Judicial de la Federación, pues saben de las consecuencias penales que tienen cumplir con una suspensión, y ellos, en cumplimiento a esta circunstancia, suspenden su actuación. Con base en ello, promueven amparo ante el Tribunal Electoral diferentes personas que consideraron que esta suspensión era arbitraria. Entonces hay una suspensión de amparo de un juez de amparo y lo correcto ahí era que los tres comités de evaluación cumplieran con la suspensión, es decir, cumplieran con el Estado de Derecho, pero no lo hicieron.
Entonces, el Tribunal Electoral, que como ya les dije, tiene un premio en un transitorio en donde les amplían hasta el 2027 y luego incluso si ahorita contendieran en el 2025, tienen hasta el 2033, entonces, y aparte son los que han calificado la sobrerepresentación y han beneficiado al partido oficialista. ¿Y por qué digo que han beneficiado al partido oficialista? Porque si ellos, para poder resolver y demostrar su independencia, hubieran desconocido ese transitorio y no lo hubieran aceptado, entonces podríamos afirmar que sus determinaciones son absolutamente imparciales, lo cual, al no hacerlo, deja un aspecto de inquietud de que no hay esa independencia. De tal manera, entonces, que el Tribunal Electoral, al conocer estos amparos de la suspensión del del Comité de Evaluación del Poder Judicial, lo que determina es revocar esa resolución, pese a que no era la misma competencia, y no era el mismo tema. Un juez de amparo y un tribunal electoral que conoce única y exclusivamente de cuestiones electorales. Él dice, esto no deriva de la reforma constitucional, para mí es un tema electoral y por lo tanto está en mi cancha y por lo tanto yo considero que esta suspensión de amparo no me sirve, no la respeto y lo que yo digo es porque yo soy el máximo intérprete y por lo tanto revoca y ordena al Comité de Evaluación del Poder Judicial que cumpla y continúe con esta evaluación. Es como si yo les dijera, oye, abre la puerta. Y yo te dijera, oye, cierra la puerta. Oye, no, abre la puerta. No, cierra la puerta. Tú no puedes hacer una u otra cosa. Porque si haces una, incumples la otra. Lo mismo sucedió con el Comité de Evaluación. No podía cumplir con la suspensión y a la vez continuar con la función de seguir con la implementación de las listas de los que iban a contender. De tal manera que ante esa inquietud le dice a la Corte, oye, por favor dime, ejerce el artículo 11 de la ley el artículo 11 y en todo caso manifiéstame por favor qué es lo que debo hacer, a quién debo cumplir. Y entonces le informa al Tribunal Electoral que no va a cumplir con esa determinación, más bien que está imposibilitado para lograrlo. Y entonces el Tribunal Electoral, incluso se filtró por ahí en medios de comunicación, el proyecto de la presidenta, que finalmente se aprobó hace unos días, y manifiesta, yo considero que como el Comité de Evaluación del Poder Judicial no puede cumplir, bueno, yo soy el máximo intérprete de cuestiones electorales, entonces yo voy a olvidarme de lo que dice la reforma constitucional, me erijo como máximo intérprete en términos electorales y por lo tanto no cumplo con la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2024 y ordeno un cumplimiento sustituto. Es decir, le quito la función del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y se lo paso a un poder diferente, es decir, al Senado. Nuevamente le quita toda la actuación del Poder Judicial y lo pasa al Senado a través de la mesa directiva. ¿Pero quién preside la mesa directiva? Pues el titular del Senado, Noroña. De tal manera que en esta circunstancia, este cumplimiento sustituto excede de la competencia, por supuesto, ya colocó el mantel, ya colocó las mesas, ya colocó los platos, es más, ya sirvió la cena, ya están comiéndose la cena, anticipadamente. Y entonces realiza, obviamente dice, te ordeno a ti, Senado, a través de la mesa directiva, 24 horas para que cumplas con este mandato, es decir, incumple la suspensión de amparo de otra competencia y le ordena que realice todos los lineamientos. Y además le dice, voy a vigilar el cumplimiento. ¿Eso qué significa? Que el Senado el día de hoy se asume como máximo intérprete, se asume como la máxima autoridad, se asume como el que tiene la calidad para calificar todo lo que tenga que ver con la reforma constitucional y dice, pues para mí es válida este cumplimiento sustituto, lo acepto, lo asumo, ya es más. No me importa que el Comité de Evaluación, en su libertad de emitir su convocatoria, haya generado varias circunstancias. ¿Cuál? Examen, obviamente para la idoneidad de las personas, examen y entrevista para los ministros. De tal manera que señala, obviamente, en ese examen de conocimientos tiene que ver la especialidad, por supuesto, porque está consciente de que se requiere de una alta especialidad.
Y en ese sentido, entonces el Senado se asume y dice, pues yo realizo el cumplimiento sustituto, me olvido de la reforma constitucional, yo puedo interpretarlo de la mejor manera, por eso digo que es el máximo intérprete, se considera como máximo intérprete, ya no hay poder para él que lo restrinja, ni siquiera la Corte, ni siquiera el Ejecutivo, ni siquiera el Legislativo, nadie. Él es el máximo exponente de esta reforma. De tal manera que desaparece de un tajo los requisitos que fueron precisamente estos exámenes. Y además violenta la voluntad de quienes se inscribieron conscientemente a este ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Y decide hoy mismo a la 1 de la tarde, incluso se difundió en medios de comunicación, precisamente esta tómbola. Y entonces dice, veto a todos a la tómbola y pues le doy vuelta y determino quiénes van a ser. Es decir, que un poder distinto al Poder Judicial, sabiendo que tenía un amparo, sabiendo que debía de suspender y cumplir con el mandato judicial, asume la función y de tajo desaparece al Poder Judicial de la Federación. Esto significa que esta implementación de la reforma, en estas condiciones, con un solo poder absoluto del Senado, imposibilita echar a andar esta reforma sin que se violen los derechos humanos. Esto traerá como consecuencia que este sesgo de confirmación en el cual se asume la población bajo la esperanza de que la justicia mejore, nos permite establecer que entonces se permite que las autoridades desconozcan las instituciones, que las autoridades incumplan las suspensiones de amparo, que aunque cometan el delito de violación a la suspensión, ninguna autoridad es sancionada por ese efecto. Se permite que cualquier ilegalidad se lleve a cabo con tal de llevar la reforma, es decir, la destitución del único contrapeso contra las órdenes del gobierno. Se permite que se violen derechos humanos de la ciudadanía, porque una de las mayores violaciones que tiene la ciudadanía en este momento es que no está enterado de los alcances de esta reforma. Porque las personas que han salido a divulgar ello, es decir, las ministras que se aducen del pueblo o que tienen tendencia al oficialismo, tienen un discurso sesgado y no hay medios de comunicación que den la claridad para las personas para que entiendan en dónde estamos parados. Se permite que se viole incluso la voluntad de los aspirantes a un cargo. Se cambia la elección del Poder Judicial al desaparecerlo y pasárselo al Senado. Ahora el Senado no solamente es el que elige a los candidatos, los califica, los manda al comité de evaluación, los manda al INE, acepta renuncias, acepta licencias, sino que ahora asume la función del comité como autoridad sustituta, lo cual no está permitido en la Constitución. Se tolera cualquier interpretación constitucional, aunque esté prohibida. La finalidad es continuar con la reforma. Se permite que el Tribunal Electoral, con competencia limitada, se exceda de sus funciones e ignore la existencia de estas suspensiones de amparo. Se tolera de facto, en este momento, que se haya desaparecido al Poder Judicial de la Federación, pese a que todavía ni siquiera comienza la contienda electoral, y que sus funciones sean asumidas por un segundo poder con esta tolerancia, incluso de la presidencia, y que sea el Senado quien de facto anule estas funciones del Poder Judicial. Se tolera que todos los entes del Estado, todos, sin excepción, hagan inexistentes las suspensiones de amparo, las resoluciones que emita el Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se tolera que el Senado se asuma como el máximo intérprete de la reforma constitucional y anula la interpretación incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se permite que el Senado tenga un poder omnímodo e ilimitado. Y además, que pese a todas las observaciones que se han realizado a nivel internacional y por diversas instituciones, Comisión Interamericana, la Relatora de Naciones Unidas, diversas asociaciones, abogados, colegios nacionales, internacionales, sobre el peligro de esta reforma, el gobierno no asuma su compromiso de difundir información correcta, porque finalmente ellos son empleados de todos los ciudadanos
y su obligación es dar una información sin sesgos, sobre todo porque ellos sí están conscientes de lo que están haciendo. De facto, esto podría concluirse en que se entrega el país a un solo poder, a pesar de que sean dos, a un solo poder, omnímodo, hegemónico, y se crea algo que se denomina autoritarismo ante la desaparición justamente del Estado de Derecho. ¿Cómo podemos combatir el sesgo de confirmación y todo lo que he explicado hasta este momento? Se combate con información y con asegurarse que esa información llegue a la escucha de manera clara, que él haya comprendido qué necesitamos, que se cumpla con las suspensiones, para que se explique a la ciudadanía y después de explicarle a la ciudadanía, echemos a andar una reforma, para que no tenga todos los vicios de ilegalidad que ha tenido hasta este momento. Y esa es la explicación a través de la neurociencia que yo podría explicar. Doctora, créame, lo primero la quiero felicitar porque acaba de insertar algo completamente entero, completo, le entendí. Claro, ¿sabe qué estoy pensando, doctora? O sea, me llama la atención y me preocupa más bien, y hay que ocuparse, el sesgo cognitivo, ok. Lo que usted lo está hablando claramente. La misma sociedad hace falta que esté informada. Explicarles de una manera entendible, que entiendan qué está pasando. No lo hace desde luego el gobierno porque entiendo que no le interesa. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como aquí nos ven muchos abogados, magistrados, jueces y gente en general? ¿Cómo podemos apoyar, doctora? Porque realmente sí está preocupante, y no nomás la reforma, todo lo que está pasando. Por ejemplo, lo que pasó el 1 de enero de este año, la prisión preventiva oficiosa, que ni siquiera supimos cómo llegó, pero dices que ya está aquí. No hay un estudio, como usted bien lo comenta, hay hay violaciones a los derechos humanos, no se le hace caso, más bien se rompe ese respeto, más bien eso es lo que tenemos nosotros en los tratados internacionales donde México es parte, pero el sesgo me da a pensar, doctora, sáqueme de mi duda, es como coloquialmente le podemos decir, un poco lavado del cerebro. No, en realidad el sesgo la verdad es que es una información que se presenta, tiene que ver con aprendizaje. Es decir, que las personas explican esta información y el cerebro capta esa información. Pero como no todos tenemos la misma capacidad para comprenderlo, lo que sucede es que se hace de boca en boca. Y esa información es como el teléfono descompuesto. Lo que usted entiende, es que una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que usted capta, claro. Otra cosa es lo que usted logra entender y luego lo que logra guardar en la memoria a corto plazo y luego aquello que considera importante y lo manda a la memoria a largo plazo. Entonces la gente, este tema de la reforma, lo que ha traído es que no ha permitido que llegue su información a largo plazo, se queda solo en el corto plazo. De tal manera que no le da la importancia suficiente, porque no lo capta, no lo entiende. Entonces, la información llega, digamos, dividida, y de esa manera tú asumes lo que tú consideras que es válido. Y aquí hay algo muy importante. Muchas de las personas, o muchas de la población, ha salido beneficiada con esta reforma. Y este beneficio tiene un poco que ver con la dádiva que se les da, sobre todo a los jóvenes, a los niños menores, y entonces nos encontramos con una población que está recibiendo un apoyo económico que deriva de los impuestos de todos los ciudadanos, no deriva del gobierno. Entonces, lo que sucede es que pues permanecen pasivos también ante la aceptación precisamente por esa dádiva. Doctora, me llama también. Pienso mucho que esta reforma y todo lo que ha estado pasando les va a afectar a los mismos senadores, a los mismos diputados, a sus hijos, a sus familiares. Entonces, esa forma de comprender, de discernir, como usted bien lo está diciendo, porque parecen, y perdón como lo voy a decir, borreguitos, ¿no? Lo que usted acaba de comentar. En Oaxaca, al otro día, ya el Estado ya había aprobado la reforma, y de ahí ya se fueron a todos los estados sin estudiar, sin promover, sin comunicar, doctora.
Entonces yo creo que nosotros bueno, recuerdo también la palabra de nuestro expresidente y la actual, el pueblo manda, el pueblo dispone, el pueblo, pero ¿realmente es el pueblo, doctora? ¿O nada más simplemente son sesgos cognitivos? Justamente, digamos, la diatriba que ha sostenido el gobierno es, hay un clamor popular de un cambio de justicia. Claro, hay un clamor popular, por supuesto, yo me incluyo en ese. ¿Qué quiero? Seguridad, quiero justicia, quiero un ministerio público que me atienda correctamente, que no haya corrupción en el orden común, que no haya corrupción en ningún lado, porque la corrupción se da por diferentes maneras, no solamente por la dádiva, sino también porque desempeñes un cargo sin tener la capacidad para lograrlo. Y ahí hay corrupción, ¿por qué? Porque al no tener ese conocimiento, pues ¿cómo vas a poder resolver? Pues seguramente vas a aceptar dádivas, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente la ciudadanía tiene un clamor de justicia, solo que no se le ha explicado. La seguridad no depende del Poder Judicial de la Federación, la seguridad depende en todos los estados, de cada uno de los estados, y a nivel nacional depende actualmente de la Presidenta de la República, no depende de los jueces y magistrados. Un juez y un magistrado atiende lo que el Ministerio Público, quien es su jefe, es el Presidente de la República, o bien cada uno de los gobernadores de los estados. No es empleado del Poder Judicial y menos de la Federación, y por lo tanto el juez solo va a atender lo que le trae a consideración el Ministerio Público. ¿Dónde están las deficiencias del clamor de justicia? ¿Dónde está esa queja ciudadana? En la deficiencia ministerial. ¿Qué se requiere? Carrera ministerial, que los ministerios públicos no sean designados porque lo conocen a alguien, sino que sean sujetos a exámenes importantes de conocimientos y también psicológico y psicométrico para ver su calidad de valores, etc. Entonces, mientras no haya carrera ministerial para que alguien desempeñe un cargo de esa naturaleza y que tenga el respeto y el sustento de haber sido elegido por esa capacidad y que por lo tanto no le debe el cargo a nadie, ningún ministerio público va a actuar de manera imparcial, de tal forma que tengan estabilidad en sus trabajos, unos mejores salarios, los policías también. Eso tiene que ver con formación, con capacitación, con vocación de servicio, no llegar al sector público porque se pretende ganar dinero de manera extrajudicial, no. En el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, el tema de vocación de servicio es te llegas tan, o sea, perfora toda tu vida, toda tu mente. Es lo único a lo que te dedicas, es lo que vives y es para lo que vives. De tal manera que tú puedes trabajar horarios extenuantes, sábados, domingos, dejamos de ver a nuestros hijos. O sea, realmente es una vocación de ser, creemos en la justicia y por eso nos comprometimos y por eso fuimos de carrera judicial y por eso tardamos tantos años. Yo comencé a estudiar el sistema penal acusatorio en el 2008 y no me canso de decirlo. Concursé hasta el 2015. Todos esos años estudiando el sistema penal acusatorio para poder ofrecer una mejor justicia. Y después de eso me preparé con maestrías, doctorados, certificaciones y un sinnúmero de cursos. Pueden entrar a la página del Poder Judicial de la Federación y ver los cursos que tengo, en los cuales solo están plasmados cierto número de ellos. Entonces, yo también quiero decirles, yo provengo de carrera ministerial. El doctor Carpizo en su momento ofreció a nivel nacional un concurso para todos los estudiantes, bueno, acabamos de salir de la carrera, para hacer un concurso apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y nos sometieron a diferentes concursos, diferentes exámenes y luego nos dieron un curso. Incluso llegamos al 71 Batallón de Infantería para estudiar en campo abierto cómo se podían hacer las pesquisas, el reconocimiento de droga, la quema de plantíos, todo lo que hace el ejército. Entonces nosotros fuimos una generación de carrera ministerial que después nos pasamos al Poder Judicial y la carrera judicial no nos costó trabajo porque veníamos de carrera ministerial. De tal manera que este clamor de justicia no impera en el Poder Judicial de la Federación, que conoce del amparo y que en muchos de los casos soluciona toda aquella arbitrariedad que se realizó en las etapas previas, sino que en este caso se requiere que la ciudadanía tenga confianza en la autoridad ministerial y incluso en el fuero común. No la tiene, y no la tiene derivado de diversos actos de corrupción y de diversas incapacidades, también hay que decir.
Pero lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación, en su calificación de los usuarios, incluso en su calificación de la Contraloría y de la Federación, incluso se determinó su honestidad, su capacidad y el cúmulo de personas que estaban ahí por vocación de servicio. Entonces, toda esta diatriba falsa de que es un clamor ciudadano, claro, pero vayamos al clamor ciudadano verdadero, que son las etapas previas, Ministerio Público y jueces del orden público. Doctora, de verdad que la práctica está súper padrísima. Tengo un programa ahorita a las 8, estoy viendo que ya están integrando, ya están los ponentes. Me gustaría volver a invitarla y terminar esta práctica, porque hay que hablar todavía de la fiscalía, doctora. Nos faltan muchas cosas que hablar y todavía me quedo pensando la sociedad, doctora, porque esto estamos hablando de la reforma judicial, pero hay muchísimas cosas más que la sociedad debe de estar convencida por qué va a votar, es más, hasta qué va a comprar. La ciudadanía tiene que enterarse, y desafortunadamente en México, pues con los 32 estados, cada uno tiene una geografía, una forma de ser diferente, incluso una forma de hablar diferente. Creo que el compromiso es ciudadano, en el caso de usted a través de su revista, en el caso de nosotros a través de pláticas, a través de publicaciones, a través de presentaciones, difundamos la comunicación oficial, difundamos a través de estas, nosotros ya tenemos mañaneras en Ciudad de México y en Guadalajara, escuchen las mañaneras, y no se queden con esa información, cuestiónense dónde está la realidad, revisen, escuchen, difundamos este tipo de programas para tratar de llegar a la ciudadanía. Y bueno, pues yo agradezco infinitamente su generosa invitación y sobre todo la generosidad de permitirme hablar en este tema tan complejo como es el Poder Judicial de la Federación. Doctora, nos dio una cátedra, yo acabo de aprender algunas cosas que también inclusive desconocía, y algo que veo que usted es especialista en la materia de la neurociencia, en el neuroderecho, que todos deberíamos meternos, doctora, es súper importante. Bueno, doctora, ¿tiene algunos comentarios? Déjense los paso. Rosario dice, todos necesitamos estudiar neurociencia, ¿nos puede dar un curso? Saludos. Sebastián dice, buenas tardes, doctora Magdalena Victoria, saludos, excelente tema. Juan Francisco Cabrera dice, buenas tardes. Antonio Santillán, buenas tardes. Y por ahí también leí un comentario que dice, Marisol dice, exacto, ¿qué podemos hacer el sector del pueblo? Que tenemos una información, una experiencia y una decisión diferente a la del Senado. Por eso me gustaría volverla a inventar, si usted me lo permite, doctora, porque todavía nos falta más información. Que sí, varias cosas. Agradezco los amables comentarios, agradezco que hayan permanecido durante todo este tiempo. Yo estoy iniciando ya como persona jubilada justamente la difusión de mi libro. Mi libro se llama La neurociencia aplicada al derecho, engranajes básicos. Ojalá y lo puedan comprar. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, en X estoy como @magvico29, en Instagram estoy como Magda Victoria O, en Facebook estoy como Magdalena Victoria, de tal manera que pues me ayudaría muchísimo que se adentraran en este estudio. Justo el libro trae toda la ciencia pura, aterrizada con lenguaje sencillo. Tiene diferentes capítulos, obviamente de la neurociencia, el neuroderecho y también inteligencia artificial. Ojalá y nos puedan seguir y también estén atentos a mi página. Hago diferentes cursos, acabamos de pasar uno de memoria y próximamente en el mes de febrero tendremos otro. Así que agradezco infinitamente. Y en cuanto a la población, por favor, vuelvan a escuchar este programa y por favor adéntrense a esta reforma, comprométanse, porque es lo que nos va a ocurrir a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no podemos entregar el país, porque en el momento en el que caiga el Poder Judicial de la Federación, el Estado de Derecho y la República como la conocemos, con la protección de estos derechos y libertades, va a desaparecer y entramos al autoritarismo. Doctora, ¿dónde pueden conseguir su libro? Ahorita, bueno, si me permite, le voy a mandar el link. No sé cómo mandarlo aquí, pero bueno, por WhatsApp, es editorial. Ajá. Sí, bueno, ahorita permítame, por WhatsApp se lo mando para que usted lo pueda
lo pueda enviar y compartirlo a su grupo antes de que, permítame un segundo. Doctora, yo quiero mi libro, ¿eh? Les voy a mostrar incluso. Lo quiero autografiado. Mire, este es el libro. Quiero Este mi es el libro libro. autografiado. ¿Dónde lo voy a conseguir para que me lo firme? Mire, es editorial Clave Centro, AVE, así se llama, Clave Centro, ¿Ok? AVE, es CLAVE, Clave, luego Centro y luego abajo AVE, AVE. Si se meten a su página, ahí van a encontrar, pueden localizar de manera directa a la editorial, o también lo pueden conseguir en Amazon, si gustan ahí conseguirlo. Y en tal sentido, pues bueno, agradezco muchísimo este interés. Estoy intentando buscar un teléfono de la editorial para que se puedan comunicar. Bueno, miren, les voy a dar el teléfono para que puedan localizarlo: 55 22 65 15 60. Lo repito, 55 22 65 15 60. Ahí está el libro, van a encontrar un mejor precio para que pues no lo compren tan caro en Amazon. Solamente está en duro porque estoy motivando que las personas pues tengamos nuevamente el libro en nuestras manos, y con mucho gusto si me permite le voy a compartir dónde vamos a estar en los diferentes lugares presentando el libro, para que si gustan acompañarnos pues también sean generosos conmigo, y lo voy a agradecer infinitamente. Gracias, doctor. Con mucho gusto, doctora, con mucho gusto. Y también me dice, porque voy por mi libro para que me dé mi autógrafo y todo. Le agradezco mucho, doctora. Le voy a llamar porque todavía queda pendiente esta plática. Que sí, muchísimas gracias a usted y a Abrazo, su doctor. Muchas gracias, cuídese mucho. Gracias. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias, con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales, en donde daremos a conocer nuestras próximas conferencias, con muchos expertos que están dispuestos a compartir de su conocimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales, como @revista Lex Informa. Nuestra conferencia ha terminado. El equipo de la revista Lex Informa agradece tu participación. En nuestra página de Facebook encontrarás más contenido interesante. Gracias a ti, podemos hacer posible la difusión de nuevos temas relevantes. Revista Lex Informa te espera en su próxima conferencia. Continúa atento de nuestras redes sociales,